A veces en los países de Latinoamérica es difícil salir adelante económicamente, debido a la situación laboral de cada país, ya que los sueldos son extremadamente bajos, las cosas son muy caras y las oportunidades laborales son pocas a pesar de que seas profesionista. Y la situación se complica aún más si no tienes una profesión, por lo que muchas personas optan por emigrar hacia Estados Unidos, pero muchas otras hallan una mejor oportunidad para mejorar su calidad de vida emigrando a Canadá, ya que es uno de los países que mejor tratan a sus emigrantes actualmente, y mayor oportunidad laboral les ofrece tanto a profesionistas como a personas que solamente llevan las ganas de trabajar y la experiencia. Si por tu mente ha pasado salirte de tu país y emigrar a Canadá por más oportunidades de crecimiento, hoy en Dato Curioso te mostraremos los 10 oficios mejor pagados en Canadá, para que los consideres y replantees tus opciones. Antes de comenzar, coméntame aquí abajito a qué ciudad de Canadá te gustaría emigrar y por qué. Y coméntame si te gustaría que saquemos este video pero con las profesiones mejor pagadas en este país. Ahora sí, ¿estás listo? Comencemos. 10. Técnicos de la salud. Un país en pleno crecimiento y desarrollo como lo es Canadá, lo primordial debe ser la salud, por lo que todo tipo de personas a nivel técnico en el área de la salud pueden cotizarse bastante bien. Estoy hablando de enfermeros, técnicos farmacéuticos, asistentes de enfermeros, paramédicos, etc. Este tipo de oficios en general no son muy bien valorados en Latinoamérica, pero en Canadá son muy bien valorados, pues en promedio estas personas pueden obtener un sueldo promedio mensual de los $4,000 canadienses. Recuerda que esto depende de la ciudad donde soliciten tus servicios, la empresa que te contrate y obviamente la experiencia que tengas desempeñando este tipo de oficios. El gobierno de Canadá, como mínimo 2 veces al año, extiende una convocatoria para todas aquellas personas que quieran trabajar en el área de la salud en Canadá, ofreciéndote poder llevar a tu familia a poder radicar contigo a la ciudad donde trabajes. Lo único que te piden es hablar francés o inglés perfectamente. Sin duda se trata de una oportunidad que no debes desaprovechar, ya que además de mejorar la calidad de vida, tendrás la oportunidad de vivir una de las experiencias más satisfactorias a nivel profesional y personal. ¿Qué te parece? 9. Mecánicos. Hoy en día todo mundo tiene vehículos y en Canadá no es la excepción, por lo que las personas que sepan de mecánica automotriz y de motores en general, en Canadá tienen una gran oportunidad de trabajo, desde con empresas privadas y del mismo gobierno canadiense hasta trabajar por tu cuenta y poner tu propio taller, pues el gobierno apoya a toda persona migrante con iniciativa de fortalecer la economía en su país. Las empresas que actualmente están solicitando técnicos mecánicos para vivir y trabajar en Canadá te apoyan con los gastos para reubicarte en alguna de las ciudades de este país y a su vez te otorgan permisos de trabajo para entrada inmediata en Canadá, obviamente junto con tus familiares dependientes. A partir de ese momento los candidatos y sus familias también pueden aplicar a la residencia permanente en Canadá si así lo deciden. Lo único que están solicitando estas empresas es que por lo menos tengas 3 años de experiencia comprobable, que estés dispuesto a radicar en Canadá por lo menos 5 años, que no uses ningún tipo de drogas y obviamente que tengas un dominio excelente del inglés. Como empleado, el sueldo promedio mensual de un mecánico en Canadá ronda los $3,500 canadienses. 8. Jardineros. Conseguir empleo como jardinero en Canadá es relativamente fácil, pues son los oficios más solicitados en este país, y como extra, este tipo de oficios son tan respetados como si trabajaras en una oficina como profesionista, pues Canadá obliga a sus empresarios a dar todas las prestaciones de ley que les corresponde como trabajador, a diferencia de países de Latinoamérica y Estados Unidos que no ofrecen ningún tipo de apoyo o respaldo hacia las personas que desempeñan este oficio. El sueldo promedio mensual en Canadá de un jardinero es de $2,300 canadienses. ¿Qué te parece si me compartes aquí en los comentarios un jardinero en tu país cuánto gana? En México, por ejemplo, no sobrepasan los 6,000 pesos mexicanos al mes, algo así como cerca de los $330 americanos mensuales. Bastante poco, ¿no? 7. Meseros. Canadá, al ser un país en plena expansión y desarrollo, se carece de personas que atiendan a los nuevos residentes y turistas de este gran país, por lo que si eres una persona joven, es decir, entre los 20 y 35 años de edad, y además cuentas con experiencia trabajando como mesero en restaurantes y salones de eventos sociales, tienes una gran oportunidad para trabajar en Canadá, pues diversas empresas se encuentran solicitando meseros extranjeros. Las vacantes van desde los $10 la hora hasta los $16 dependiendo la empresa
empresa. Si consideramos las 40 horas laborables permitidas por semana en este país, tenemos un promedio de $500 por semana. Eso sin contar las horas extras que puedes trabajar en este tipo de oficios. Lo mejor es que hay empresas que te apoyan con los gastos emigratorios para asegurar tu llegada al país, incluso a la ciudad donde se encuentra la empresa que te va a contratar. ¿Qué te parece? 6. Plomeros y electricistas. Los plomeros y electricistas son indispensables para el mantenimiento de todos los hogares del mundo, por lo que este tipo de oficio siempre será solicitado en cualquier lugar. Pero este tipo de profesiones, al mismo tiempo que son muy solicitadas, por otro lado hay muchas personas ejerciendo este oficio, debido a que este oficio es aprendido de generación en generación. Recuerda que estamos hablando de electricistas de oficio y no de profesión. En Canadá, una persona que se dedica a estos oficios ronda un salario promedio mensual de los $3,000 canadienses. Pero esta cifra puede duplicarse si eres una persona con bastantes años de experiencia. Y recuerda que estos oficios también te permiten trabajar por tu cuenta, por lo que tú puedes ponerle precio a tu trabajo. 5. Soldadores. Los soldadores son de las profesiones técnicas y oficios mejor pagados en el mundo, y obviamente también en Canadá, pues estas personas se cotizan en promedio en $22 canadienses la hora, eso siendo como rango junior, es decir, con muy poca experiencia o casi nada, llegando a cobrar en promedio al año cerca de $3,000 canadienses, mientras que como senior, es decir, con más de 10 años de experiencia, la cifra anual obtenida se duplica, llegando hasta los $6,100 canadienses anuales. Interesante, ¿no? 4. Maquinistas y conductores de camión. Al estar creciendo a un ritmo exponencial la industria en Canadá, la movilización de las materias primas para su transformación y los productos terminados para su comercialización demandan una gran cantidad de conductores de trailers, camiones y obviamente maquinistas, que ayuden a la movilización y al desarrollo de Canadá. Por otro lado, el aumento considerable de familias enteras que están llegando a radicar en Canadá favorecen para que estos oficios sean cada día más solicitados en esta nación, pues alguien tiene que conducir los camiones de basura que todas estas familias generen, conducir los camiones escolares, conducir los autobuses y obviamente conducir los camiones de transporte público y privado. En fin, es una gran cantidad de trabajo presente para las personas que ejerzan estos oficios. En Canadá, como operario de camiones y maquinista, podrás trabajar por un sueldo promedio mensual de los $4,000 canadienses, aunque recuerda que depende mucho la experiencia que tengas. 3. Asistentes administrativos. Todos los oficinistas, como son recepcionistas, secretarios, capturistas, telefonistas, en fin, es decir, los famosos godines, en Canadá son muy valorados, pues para que una empresa funcione, este tipo de personas son indispensables, y al estarse expandiendo las empresas con más sucursales, más clientes y más personas, da una gran oportunidad laboral para estas personas, que obviamente no necesitarán carrera universitaria para ocupar uno de estos puestos, aunque muy pocas personas disfrutan este tipo de trabajos, pero ¿tú te irías a Canadá a trabajar como un oficinista por unos $2,500 canadienses mensuales? 2. Peluqueros y estilistas. Si eres un amante del estilismo y la moda, este oficio te traerá grandes recompensas en Canadá. La desventaja es que no existen empresas o franquicias como tal que te apoyen con tu reubicación de país, como lo vimos con oficios como meseros y mecánicos. Así que si estás pensando en cambiarte de país y vivir y trabajar en Canadá, será por tus propios recursos, pero puede que valga la pena, pues en promedio las personas que se dedican al estilismo ganan mensualmente $1,900 canadienses, aunque recuerda que tienes que considerar cuánto te costará vivir en Canadá, puesto que quizá en tu país es muchísimo dinero, pero allá a lo mejor no te alcanza para tanto como te imaginas, aunque obviamente si está en esta lista te será suficiente para vivir muy cómodamente. Si quieres que saquemos un video de cuánto cuesta vivir en Canadá, coméntanos aquí abajito y lo hacemos. 1. Obreros de construcción. Los oficios dedicados a la construcción y la remodelación de viviendas son de los más pesados y complicados de desempeñar. Pero, ¿qué crees? En Canadá ganan bastante bien. Por ejemplo, los carpinteros son de los oficios que mejor ganan, pues en promedio obtienen unos ingresos mensuales de los $3,000 canadienses. Además que pueden trabajar por su cuenta si no les interesa trabajar para alguna constructora. Pero un albañil supera esta cantidad, obteniendo ingresos mensuales promedio de los $3,500 canadienses. Es bastante dinero, ¿no crees? ¿En tu país un albañil ganaría algo parecido a esto?
Sin duda, Canadá tiene excelentes oportunidades para personas que desempeñan algún oficio. Si tu oficio no salió, no te desanimes, pues los sueldos en promedio de todos los oficios no bajan de los $2,000 canadienses. ¿Qué te parecieron estos oficios? ¿En cuál de estos tienes experiencia? Coméntanos aquí abajito que nos encantaría leerte. Hay otra cosa, ¿te gustaría que hagamos el de las carreras universitarias que son mejor pagadas allá en Canadá? Coméntanoslo aquí abajito y posiblemente lo hagamos. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido. Y si es de tu agrado, te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.